Cordial saludos, soy Luis Fernando Rancheros Casas, estudiante de séptimo grado de Relaciones Internacionales. En el presente video daré a conocer el caso de Violeta, quien fue una colombiana víctima de la violación de las normas internacionales de los derechos humanos, al ser ella la madre de dos jovencitas, una de 17 años y la otra de 19 años de edad, llamadas las Amarillas, quienes fueron raptadas por un grupo denominado Los Sin Sombra, a lo cual Violeta buscó por parte de la justicia que le ayudaran para denunciar a este grupo que había raptado a sus hijas, pero como una vez más en nuestro país le fueron cerradas las puertas. Seguida ella, Violeta, dentro de su búsqueda recibe amenazas de este grupo, aludiendo que si no dejaba de buscar a sus hijas, pues la mataban. Con ello, Violeta desesperadamente buscó refugio para su seguridad y pues obviamente también la de sus nietos, quienes eran los hijos de las Amarillas, movilizándose de pueblo en pueblo, donde era sacada por situaciones que los pobladores no soportaban que Violeta estuviera allí con recuerdos de sus hijas, hasta el día que una mujer que sabía la procedencia de sus hijas le informa que había sido no solo raptada a sus hijas, sino que también habían sido violadas por este grupo. Al cabo de 7 años, le fue allegado a Violeta una camisa y zapatos de sus hijas como muestra de que este grupo, denominado Los Sin Sombra, sí las habían raptado, pero que ahora ya las habían privado de la vida, dejando a Violeta sin sus hijas y a sus nietos sin sus madres. Para concluir, podemos decir que realmente en este caso no hubo una actuación por parte del Estado y la justicia de nuestro país, y sí un sinnúmero de violaciones al derecho internacional humanitario. Seguido a esto, quiero responder 4 preguntas que surgen de este caso, como lo son: la primera, ¿cuáles infracciones graves al derecho internacional humanitario se observaron? Segundo, ¿cuáles principios del derecho internacional humanitario se violaron? Tercero, ¿quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho de las víctimas? Y cuarto, ¿en qué debería consistir pues la reparación de estas víctimas? Tomando como orden, entonces la primera sería: ¿cuáles infracciones graves al derecho internacional humanitario se observaron? A lo cual tenemos como respuesta que las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en este caso en relación la encontramos tipificadas en la ley 599 del 2000, el Código Penal colombiano, donde su título segundo, llamado Delitos contra personas y bienes protegidos por los derechos por derecho internacional humanitario, el capítulo único en su artículo 135, homicidio en persona protegida, es el primero, el cual data que el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derecho humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión. Atendiéndose ya en este caso en mención, decimos que persona protegida conforme al derecho internacional humanitario son los integrantes de la población civil, es decir, en este caso pues las hermanas llamadas las Amarillas, quienes fueron prácticamente dadas en homicidio en persona protegida. Por otro lado, tenemos como otra infracción grave al derecho internacional humanitario, en este caso el estipulado dentro de este mismo código en su artículo 138, llamado acceso carnal violento en persona protegida, el cual fue ejecutado contra las hermanas Amarillas, que, como lo dijimos anteriormente, hacen parte de la población civil dentro del conflicto armado. Pero también encontramos infracciones graves del derecho internacional humanitario perpetuadas contra la madre de las niñas, Violeta. Una de ellos es el tipificado en el mismo código en su artículo 158, represalias, el cual fue realizado por el grupo Los Sin Sombra en el momento que ellos amenazaron a Violeta, diciéndole que si dejaba de buscar a sus niñas pues le iban a generar la muerte. De igual manera, el artículo 159, deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de la población civil, debido a que después de esas amenazas pues a Violeta le tocó comenzar a irse de pueblo en pueblo y pues prácticamente fue una desplazada más por la violencia. Y por último fue el artículo 161 el que encontré, donde se da la omisión de medidas de protección a la población civil, el cual estipula claramente que el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, estando obligado a hacerlo, omita la adopción de medidas para la protección de la población civil. En este caso vemos claramente que el Estado colombiano estaba en la obligación de adoptar medidas de protección sobre Violeta y sobre sus nietos, lo cual no se realizó debido a lo que al momento que ella fue ante la justicia pues le fueron cerradas las puertas como tal, negándole sus derechos ante los extrajudiciales.
De esta manera termino pues respondiendo a la primera pregunta y procedemos a pasar a la segunda. ¿Cuáles son los principios del derecho internacional humanitario que se violan en este caso? Donde podemos decir que los principios del derecho internacional humanitario que se violan son el principio de la humanidad, debido a que las amarillas en ningún momento fueron tratadas con humanidad. De igual manera, a Violeta en ningún momento el Estado le generó un apoyo humanitario, al ser prácticamente una desplazada por la violencia y menos la viabilidad de manejar su caso ante la justicia colombiana. De igual manera, el principio de la no discriminación también se ve violado debido a que hubo una distinción desfavorable para Violeta en el momento que ella se dirigió a la justicia colombiana para exponer el caso de violación de derecho internacional humanitario, como lo es la privación de la libertad de sus hijas, negándose a recibir la denuncia que se interpondría sobre este grupo denominado los sin sombra. Como tercer principio tenemos el principio del derecho de Ginebra. Este principio fue violado debido a que las amarillas se catalogan en este caso como civiles que no participan directamente en las hostilidades y no fueron respetadas ni protegidas y menos tratadas con humanidad, siendo de esta manera víctimas del conflicto armado en nuestro país. Como cuarto principio tenemos el principio de inmunidad. Se violó este principio en el momento en que, al ser esta familia pobladores de la región, no se le generó el respectivo goce de protección general, siendo objetos de ataque dentro del conflicto armado sin estar participando como tal dentro de las hostilidades. Como quinto principio tenemos el principio de la prioridad humanitaria. Este principio en este caso se viola por parte del Estado colombiano al no tener en cuenta a Violeta como su caso, como una prioridad de víctima del conflicto armado en el momento que buscó ayuda en la justicia colombiana, esto con el fin de tenderle la mano, garantizando la protección como población civil al haberle recibido amenazas de muerte de este grupo, generando un sufrimiento como consecuencia pues, del conflicto armado en nuestro país. Para responder a la tercera pregunta, que es quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho de las víctimas, respondo a esta pregunta diciendo que en cuanto a las víctimas, en términos del derecho de las víctimas, obviamente en este caso sería en primera medida serían las amarillas, debido a que ellas dos sufrieron lesiones físicas al ser violadas y pues obviamente el daño más resaltante fue la pérdida del derecho fundamental como es el derecho a la vida. De igual manera, en conformidad con el derecho interno, la madre de esta niña, Violeta, el tío también y los hijos de estas dos hermanas también fueron víctimas específicas con relación al derecho de las víctimas, porque al término víctima comprende a la familia inmediata o las personas a cargo de las víctimas directas, nombrando como víctimas directas en este caso a las amarillas. En el cuarto punto tenemos que en qué debería consistir pues la reparación de estas víctimas. Respondiendo a ello, digo que de acuerdo al caso en referencia, observamos que Violeta puede dirigirse sin lugar a dudas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mediante el procedimiento de petición puede poner en conocimiento que hubo una falta por parte del Estado colombiano estipulada en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, más explícitamente en su artículo número 8, el cual data garantías judiciales, debido a que se le negó el derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, establecidos por la ley, no siendo determinados sus derechos de orden civil. Con ello pasaría este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a lo cual claramente daría un fallo en contra del Estado colombiano por la omisión, la falta de protección e impedimento al acceso de la justicia, generando con ello el requisito de procedibilidad para el acceso al sistema, donde le impondrá al Estado el investigar y sancionar este caso. Obviamente el sancionar todas las faltas cometidas, pues obviamente arriba las que dije anteriormente, mencionadas en el Código Penal colombiano. Y pues ya con esa situación sería la indemnización de las víctimas, ya sea económica o simbólicamente. Aparte de ello, daría el garantizar la no repetición de estas acciones, obviamente dentro del Estado. Con ello termino de responder las preguntas del presente caso. Muchísimas gracias.